Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde trataremos temas de escritura en la actualidad. Y traeremos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos al primer capítulo del podcast, al que hemos querido titular Minimizar los logros dentro del camino del escritor. Esto es un tema importante, nos parece un tema muy importante porque nos puede afectar en la vida diaria, pero como escritores nos afecta mucho minimizar nuestros propios logros dentro de nuestro propio camino de la escritura y dentro de nuestro propio proceso. Pero antes de empezar a adentrarnos dentro de cómo es esta sociedad o cómo llegamos a minimizar nuestros logros de nuestro día a día dentro de nuestro camino como escritor, vamos a explicar un poco qué significa realmente el minimizar los logros. Porque muchas veces lo hacemos y no nos damos tanta cuenta. Por ejemplo, en nuestro día a día logramos hacer pequeños avances o pequeños logros que a lo mejor a simple vista parecen pequeños, pero que nos están ayudando a avanzar en esos objetivos que nos estamos planteando, que esa meta que a lo mejor nos parece muy grande, pero que estamos haciendo esos pequeños avances día a día que nos van llevando a esa meta y nosotros como que no los vemos y cada vez a lo mejor que intentamos pensar en esa meta, los minimizamos, es verdad. No, vamos a decirlo así, como que, nos desmotivamos, vamos perdiendo como esa motivación o ese disfrute de ese proceso hasta llegar a la meta, porque vemos o que no está llegando o que, estamos yendo muy lento. Porque también otra cosa que puede pasar aquí es que lleguemos incluso a compararnos, pero este no es el tema del programa. A ver, ponemos un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Sí. Y pongamos que quieres escribir una novela o un libro, que sería una gran meta dentro del mundo literario. Genial. Y resulta que te has sentado a escribir y has escrito 100 palabras, porque no te ha dado el tiempo, no estabas demasiado conectado a tu creatividad y simplemente piensas, vaya mierda, no he escrito demasiadas palabras, solo he escrito 100. Y aquí es donde minimizamos nuestros logros. ¿Qué tal si comenzamos a pensar, he escrito 100 más que las que tenía ayer? En vez de pensar, como hoy no he escrito 10.000 palabras, que es mucho para un día en una rutina normal, ¿vale? En una rutina normal y hablamos cuando tienes trabajo, familia, quehaceres, ¿vale? Quizás no te estás dedicando al mundo de la escritura como tal. Hay personas que sí se dedican al mundo de la escritura de forma profesional y sí pueden sentarse en un día y en 8 horas escribir 10.000 palabras. Y eso sería un logro alcanzable y un logro fantástico. Pero cuando vamos a una persona que tiene una rutina, digamos, más habitual, que no lo hace de forma profesional, podemos encontrarnos con este tipo de, como de frenos, los ponemos nosotros mismos al final, ¿sí? Exacto. Al final es, esa barrera o ese obstáculo nos lo vamos creando nosotros mismos y suele venir también puede venir o de la infancia, de la sociedad, porque muchas veces, ya sabéis que los artistas, escritores, pues estamos muy condicionados también a eso, un poco a lo que nos dicen, a esas creencias que hay en la sociedad con respecto a los escritores y nosotros también, y también luego la sociedad que en este mundo está cada vez más rápido, ¿no? Que cada vez se publican más libros. Ves a otros escritores que van avanzando súper rápido, a pesar de que también tienen su propia carrera literaria en ese sentido, pero es como que se va generando como un sentimiento de tengo que ir más deprisa, tengo que tener acabada ya, tengo que llegar a ser ese escritor que quiero llegar a ser ya. Y eso también provoca muchas veces el minimizar nuestros logros, que a pesar de esos avances que tú estás haciendo para a lo mejor terminar de escribir esa novela, por ejemplo, como hemos puesto el ejemplo de antes, pues no los vayamos viendo. Por Además, ejemplo, si luego nos comparamos, perdón, si luego nos comparamos con sí,
escritores que ya tienen mucho tiempo escribiendo, ¿ok? Y de repente vemos, no sé, es que Stephen King saca 3 libros al año y yo no he terminado el primero, ¿vale? Claro, es que ahí estamos haciendo una comparativa un poquito grande, ¿ok? Con respecto a nuestro camino de escritor, Stephen Claro. King no empezó con 100 libros escritos, ¿vale? Exacto. Él está en otro punto del escritor en el que tú aún no has llegado, pero recuerda que él también estuvo en el punto en el que te encuentras ahora. Y no es malo estar en tu punto central, hay que disfrutar de ese camino, porque a lo mejor tú un día vas a llegar a ese punto de donde ha llegado Stephen King, no de la misma manera, porque cada camino del escritor es único, pero puedes llegar ahí y decir: "Ostras", y observar todo el camino recorrido. Pero claro, hasta que llegues ahí, tú tienes que empezar a disfrutar de ese camino del escritor, que tiene mucho que ver lo del disfrute de ese proceso con el minimizar los logros, porque al final, si vas a llegar a la meta solo concentrado ahí y no estás valorando todos esos pasos que estás alcanzando poco a poco, al final vas a llegar a la meta y a lo mejor puedes llevarte la decepción incluso de no disfrutarla, porque dices: "Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora tengo que escribir otra, o tengo que llegar a ser un gran escritor, tengo que ir a firmas de libros que tengan una cola inmensa". Pero claro, si solo te pones metas y no estás disfrutando de ese proceso paso a paso, vas a generar como esa sensación de insatisfacción, por así decirlo. Imagínate tú una cosa, vamos a poner aquí otro pequeño ejemplo, un poquito más de la vida real. Ujú. ¿Cuántas veces, y lo proponemos como un ejemplo, como un ejercicio, perdón, Sí, cuántas veces te ha pasado que quieres algo? Imagínate, no sé, vamos a poner algo sencillo, comprarte unas zapatillas deportivas, ¿vale? sí, Algo que puede ser súper habitual, ¿vale? Y tú quieres comprártelas y entonces ahorras el dinero y lo tienes, o un móvil, o un iPhone, quieres comprarte un iPhone y entonces ahorras el dinero, y para cuando lo tienes, como has estado luchando todo el camino, cuando llega el iPhone es como, whatever, ya tengo el iPhone, ¿sí? ¿Qué pasa? Es lo que explica Isa, no has disfrutado del proceso. Si disfrutamos de, ya tengo tanto guardado, qué bien, estoy más cerca, un pasito más cerca. Mañana voy a guardar otro poquito, el mes que viene otro poquito. Y cuando vas a por el iPhone o cuando vas a por esas zapatillas, es como, sí, por fin las tengo. Y puedes hacer ese proceso de una manera completamente diferente a decir, oh, por Dios, qué disfrute, qué horror, qué... No, 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 la cosa es disfrutarlo, la cosa es vivirlo. exacto. Y es algo difícil de aprender. A mí me ha costado mucho aprender Sí, a disfrutar del proceso de la escritura, pero puedo prometer desde el otro lado, ¿sí? Ya desde el otro lado puedo prometer que es maravilloso cuando lo logras, es precioso cuando logras disfrutar del proceso y es altamente recomendable que disfruten del proceso. exacto. Y bueno, dentro también de este disfrutar del proceso, viene otro punto importante, porque para los que nos escucháis, ¿quién no cuando os ha pasado algo malo, habéis fallado en algo, vuestra mente os ha dicho: "Mira lo que has hecho", ya empieza a ya empezamos a autojuzgarnos, a autocastigarnos. Pero cuando hacemos ese pequeño avance o hemos conseguido una meta, nos decimos cosas bonitas, nos autorrecompensamos con palabras bonitas, con regalos, etcétera. Ujú. Aquí es cuando fallamos y eso también forma parte de ese proceso, el por qué a muchas veces no nos dejamos disfrutar del proceso. El por qué nos autocastigamos tanto cuando fallamos, pero no trabajamos y eso también entra dentro de nuestro amor propio como escritores y como persona, de que esas recompensas de cuando cumples algo, decirte: "Qué bien lo has hecho", o irte a celebrarlo a donde sea, lo que quieras, se sentar al final, pero recompensarte, por así decirlo, hablarte bonito. O, por ejemplo, también nos pasa mucho, aparte de recompensarnos a nosotros mismos, de que, por ejemplo, em, lo que has dicho tú antes, de que muchas veces nos comparamos también con otros escritores y, y tú estás en ese camino del escritor como en ese punto, en otro punto diferente, por así decirlo. Además me hace Y muchísima gracia, sí, aquí voy a meter porque me hace muchísima gracia, porque además no nos comparamos con alguien que está empezando.
Nos Claro, comparamos con fulanito, tiene una serie de televisión, le han hecho 8 películas de sus libros, le han hecho, ¿vale? O sea, nos vamos a como lo más de lo más. Y sí, exactamente. exactamente, puede ser tu meta, pero cuando te comparas, no puedes compararte con una persona que Claro. tiene 10 años escribiendo o Sí, está 25. muy bien, por ejemplo, de que vayas a sus charlas, a sus firmas del libro, a ver cómo lo ha hecho esa persona, admirar a esa Claro, persona, leer sus libros, porque eso también te puede ayudar a ti dentro de tu camino de escritor. Pero claro, compararte de ya tengo que estar ahí, eso lo único que te va a hacer es minimizarte, sentar. Incluso poder perder la motivación, la productividad e incluso querer rendirte porque decir, no llego ya a eso. Pero claro, no llegas porque necesitas tiempo. Hay un proceso, hay un orden natural claro. delante del Además, proceso, y que tu camino no va a ser el mismo. Tú vas a tener tu propio camino, tu propia historia que contar. así es. Además, hay una cosa que hacemos y es ponernos unas metas súper gigantes de Sí, primeras. O sea, yo quiero empezar a escribir, no sé por dónde empezar, pero yo quiero sacar una novela el mes que viene. Y es como, a ver, vamos a empezar por lo claro, básico. Aprende, instrúyete, talleres, lee, busca información. Ahora, cuando ya lo tienes todo, te darás cuenta de que escribir una novela no es para sentarte y en un mes tenerla escrita la primera. Ok, ya cuando luego agarras un poco de exacto. carrerilla dentro del mundo Claro, cuando literario, ya lleves a lo mejor ya varias novelas escritas, pues a lo mejor tardas menos, pero incluso cuando tardes menos vas a ver que es desde que se escribe hasta que se publica, hay un proceso también largo, no es incluso cuando autopublicas, también tienes un proceso, a lo mejor menos largo que cuando publicas con editoriales, que esto lo hablaremos también en otro podcast, pero también es un proceso. Entonces, es una cosa que también requiere paciencia. claro. Entonces, cuando comenzamos con unas metas extremadamente altas, ¿sí? Hay que también bajarlas un poquito a tierra, ¿vale? Y decir, vale, yo quiero escribir una novela, pues vamos a ver cuánto escribo en un día o cuánto tengo tiempo de sacar en un día. De repente yo solo tengo 20 minutos y en esos 20 minutos puedo escribir 200 palabras. Bien, pues Pues 20 adelante. minutos todos los días, 200 palabras, ¿cuántas palabras necesito? Y ahí podemos hacer un cálculo para hacer esa meta más realista. En vez de pensar en un mes tengo que tenerlo, si no, me rindo. Porque tampoco es la idea, tampoco queremos que se rindan escribiendo. Exacto, tienes que ponerte una meta que sea realista también a tu estilo de vida. Por ejemplo, imagínate que en este momento estás trabajando, estudiando o incluso las dos cosas, pues no vas a tener a lo mejor el tiempo para escribir una novela en un mes. Pues entonces tienes que sentarte primero, pararte a reflexionar cuánto tiempo puedes dedicarle a la novela, porque a lo mejor no puedes dedicarle todos los días y no pasa nada, no eres peor escritor por eso. Vamos a ir avanzando en esa novela. Claro, E pero ir entonces y esto que viene, cada sí, y que es- perdón. no, Mm, que esto viene aunado a lo de minimizar los logros. sí, O sea, cuando ponemos unas metas de 10.000 palabras al día o 20.000 palabras al día o voy a sentarme 8 horas y de repente te sentaste y solo tuviste media hora, ¿sí? Eso lo único que hace es bajarnos la autoestima y aumentar nuestra autocrítica, ¿vale? exacto, Son las partes negativas de todo este proceso que vamos a vivir, ¿vale? Perdemos la confianza en nosotros y en nuestra escritura. Y aquí creo que la esencia o lo que queremos transmitir es que mantenernos dentro de esa creatividad, mantenernos dentro de esa confianza, ¿sí? Es una carrera de fondo. Al final hay veces que queremos hacer un sprint, sí, ¿sí? Y esto es una carrera de fondo. Como decía Isa, la palabra es paciencia, ¿sí? Muchas veces no las tenemos y eso se nota durante el camino, ya lo hemos sí. vivido nosotras también. Es una carrera que te enseña la paciencia, si te te enseña, la aprendes o por las buenas o por las malas. Así es. Entonces, minimizar tus logros comparándote con una meta demasiado alta, pues redúcela. No puedes escribir 1000 palabras en un día, pues ponte como meta 500. No Claro, llegas a 500, bájala a 200, pero 200 todos los días, oye, no sé, en claro, 10 eso va días, sumando. Y es claro, algo que dices: "He cumplido estas 200 perfecto". Pues mira, pues mira, más que una de las bien, herramientas muy bonitas que puedes hacer es incluso es un diario de logros, que lo puedes hacer incluso en Excel o tal. Pues he cumplido hoy,
aunque te propongas, voy a escribir 200 palabras, pero un día escribes, pues te ha sido un mal día y escribes 50. Da igual, tú lo pones. Son 50 palabras que has sumado más a esa novela que no las tendrías si no te hubieras escrito. Al final Así es es. eso, de ir sumando a ese pequeño, a esa meta, ir sumando esos pequeños avances que te van a ayudar a lograr la meta. Y sobre todo, recompensarte, sentar a hablarte bien en ese sentido, de que no sea como un castigo al hacer esa novela, porque al final, como ha dicho Rebeca, si ponemos una meta súper grande y nos estamos obligando a escribir cada día, eh, por ejemplo, hemos dicho 10.000 palabras, incluso menos. Si no estás acostumbrada a eso, tu forma de vida no te lo permite y te estás obligando, incluso puede ser un infierno para tu mente y al final lo que va a hacer es que desistas, incluso aunque al principio tengas mucha motivación, va a haber un momento en el que vayas desistiendo y es que es normal porque no estás escuchándote tampoco, ni tampoco te estás hablando bien, no estás celebrando esos logros que estás avanzando. Así es. Fíjate que hay un método japonés, ¿sí? El método Kaizen, con K y con Z, lo pueden buscar porque es un Sí, método bastante conocido y es agarrar una meta muy grande y dividirla en pasos pequeños. Entonces, cuando vas dando esos pasos, te vas acercando un paso más a la meta. Creo que es una forma muy certera de hacer la parte de la escritura o en el mundo de la escritura, sí, porque son tiempos más largos de lo habitual. Yo siempre digo que el mundo editorial va a otro ritmo. O sea, la sí. vida habitual va a un ritmo y el mundo editorial va como ralentizado, ¿vale? Y es ese aprendizaje de paciencia que decías tú antes, que me encanta. Y aquí lo importante es que con pequeños logros y celebrarlos. ¿Cómo los celebras? Como quieras. ¿Quieres tomarte un vinito? ¿Quieres ver tu peli favorita? ¿Quieres salir a pasear? ¿Quieres cualquier cosa que tu mente entienda como un premio? Y esto es súper Exactamente. importante. Y sobre todo también, decirte esas palabras de celebración, que no sea como igual que cuando tu mente a lo mejor haces algo mal y empiezas ya a autojuzgarte a decir: "¿Pero por qué he hecho esto? ¿Por qué tal?". Pues aquí vamos a hacer eso. Ya, No de la todo, manera negativa, sino de la positiva. claro, todo lo contrario. Es que Exactamente, nos machacamos mucho cuando son las cosas malas, cuando son las cosas buenas, pues tenemos que hablarnos bien. También tenemos que decirnos, muy bien, lo has logrado, qué bien, muy bien. exactamente. Y Date ese dentro ánimo. sí, y dentro de lo que hemos hablado mucho viene también de la cultura popular, de esto de que cuando hacemos algo malo es como ya nos estamos martirizando y cuando hacemos algo bueno o incluso cuando nos dicen algo bueno, cuando nos dicen elogios, que es al punto al que quiero llegar, también es como que no es para tanto. Como que aquí también estamos minimizando nuestros logros, como cuando, por ejemplo, a lo mejor alguien lee algo que has escrito y te dice, uy, que me ha encantado lo que has escrito, y es como, o nos da vergüenza, o decimos, ¿me estará engañando no? En cambio, cuando nos dicen, ay, tiene un montón de faltas, está muy mal escrito, tal, es como que te lo crees más. Tenemos como muchas veces una cultura de eso, de que de centrarnos más en lo negativo que en lo positivo, que es importante al final que esté bien escrito, que tal, pero también es importante de que cuando recibimos un elogio por parte de alguien, pues hace sentirnos bien por esos elogios que nos lo creamos, porque al final eres un escritor que va a ir creciendo. Así es. Y las primeras veces es muy difícil porque no solo, mientras que estás esperando que la otra persona lo Sí, lea, ¿sí? Tú te estás machacando. ¿Será que no escribí suficiente? ¿Será que no lo expliqué bien? ¿Será que la descripción no es la... Es que yo esto no es suficiente, yo no soy suficiente, ¿sí? O no me merezco que me digan y ahí entras en círculos viciosos, entras en unos bucles ujú. súper negativos para ti y Luego súper es negativos para tu escritura. el círculo ese vicioso que está en tu mente cuando tú estás escribiendo, que a veces viene: "No, esto no me gusta, esto está mal descrito". Cuando pasas a alguien el escrito y tú dirás: "Lo entenderá, estará bien escrito, me dirá solo que está bien porque es mi amigo", etcétera. Y es como, vamos a ver, hay como ese miedo a fracasar, como que está todo mal. Y al final es que
muchas veces pensamos que tenemos que escribir como la historia perfecta y es que no existe ese tal. Al final, la historia no va a ser perfecta, pero va a ser tuya. Claro que a lo mejor en los primeros borradores va a necesitar mejorar, vas a tener que corregir y editar, pero eso no significa que esté mal escrita. A lo mejor una persona te dice, pues me ha encantado la historia, está muy bien, me ha encantado. Sí que a lo mejor hay que editar cosas, hay que corregir, como es lo normal, porque no hay una historia perfecta, pero puede estar bien la historia. Así es, así es. Mira, tengo dos anécdotas pequeñitas que contar, ¿sí? Vale, Con respecto a todo esto que estamos contando. Una es la primera vez que escribí algo. Era un cuento pequeñito de 200 palabras y yo me había pasado 2 o 3 días escribiéndolo para que quedara perfecto, para que tal. Y se lo di a una persona cercana en la que confío muchísimo y lo leyó. Y mientras lo leía, o sea, a mí el tiempo se me ralentizó, me sudaba todo. Yo decía, ay madre, ay lo tiene en sus manos, ay qué horrible, mírale la cara, uy, no, 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 ay no, qué horror. Aquello fue, o sea, fueron, no sé si tardó 3 minutos en leerlo, sí, pero fueron los 3 minutos más largos de mi vida en ese momento. Era lo primero que yo escribía oficialmente para presentar a un concurso. Y yo quería morirme, ¿sí? Y de repente se volteó y me dijo, ¿y de dónde has sacado tú todo esto? ¿Dónde lo tenías guardado? ¿Sí? Yo no sabía qué hacer con ese elogio. No sabía al final si era bueno o si era malo. Yo me había estado comiendo el coco los 3 minutos claro, que estuvo leyendo el papel, ¿sí? Y durante esos 3 minutos me hablé tan mal a mí que luego no sabía cómo tomar ese elogio que me había dado, porque fue un elogio. Fue como, sí, wow, ¿de dónde has sacado todo esto? ¿Sí? Entonces, lo que dice Isa, también cuando nos dicen, qué bonito, me ha gustado, me encanta, me ha llegado, me hizo llorar o me ha hecho reír a carcajadas, ¿sí? Eso también ha logrado transmitir un sentimiento. Y cuando podemos transmitir un sentimiento por la escritura, es lo más bonito que hay. exacto, porque muchas veces el intentar hacerlo perfecto podemos hacer incluso que pierda esa esencia lo que estamos escribiendo. Claro, claro. Al La final las segunda correcciones sí, 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 no, la segunda anécdota rápida es, vale. escribí un cuento largo. Un cuento largo, eran 2000 palabras, uy, una cosa, mi primer cuento largo y tenía que presentarlo a una editorial. Y claro, uy, qué nervios, uy, qué nervios, uy, qué nervios, se lo doy a esta persona, ¿sí? Y lo lee todo, ya yo tenía un poco más de experiencia escribiendo, ya me sentí un poco más cómoda, así que esperé con calma esta vez, esperé con calma que lo terminara de leer y se voltea y me dice, no veo cuál es el problema. Y le digo, ¿cómo que no? Dice, es que parece que hay un problema, pero no sé cuál es el problema. Pues resulta que a mí se me había olvidado poner que eran de bandos contrarios, ¿sí? Los dos que estaban hablando. Yo lo tenía muy claro en mi cabeza, pero no lo había escrito. Así que ese cuento no había llegado como yo lo quería hacer, ¿sí? A veces estamos muy preocupados por lo que estamos haciendo, ¿sí? Y se nos pasan cosas pequeñitas y puede ocurrir en ese momento, no pasó nada, le quité el papel, fui, lo corregí y listo, ¿vale? No me machaqué. ¿Qué pasa? Esto solo ocurre también con la práctica, Exacto. ¿ok? Practica, enséñaselo a personas en las que confíes, porque esto es muy importante. Yo siempre digo que con esta parte tenemos que tener un poquito de cuidado cuando le damos a alguien a leer lo que hemos escrito y las primeras veces sobre todo, o la primera vez sobre todo, porque hay personas que quizás no entienden el valor de lo que estamos haciendo o de lo que estamos escribiendo. Entonces, tengamos un poquito de crítica al elegir a la persona a la que le vamos a dar eso que hemos escrito, ¿ok? Que sepamos que esa persona, no sé, le gusta leer o ha leído más cosas, ¿sí? Que tiene un poquito de, como digamos, de experiencia en ese aspecto, ¿vale? Y que te puede dar una crítica constructiva y que no va a decirte, ah, vaya mierda esto, ¿sabes? Porque eso tampoco es lo que queremos. Lo que queremos es que tengas esa retroalimentación, ese Exacto. feedback, ¿sí? Bonito, pero quizás también constructivo. Oye, mira, aquí te faltó poner esto, o como decía Isa, la parte ortográfica o gramatical, pues quizás siempre tiene un arreglo. Siempre hay algo que decimos, uy, no, esta frase mejor de otra manera, ¿sabes?
Y que nos pasa a todos, es tal. Claro, claro. Pero hay veces que no nos damos cuenta de esto y es muy importante. Vale. Pues a mí también me gustaría contar 2 anécdotas. Unas de escritura y otras más de formación. La de escritura es que yo de adolescente me creé un blog de relatos, pero claro, en ese momento, pues, como adolescente tenía mucha vergüenza de mostrarme y me lo puse con seudónimo. Claro, porque digo, bueno, si a nadie le gusta es como puedo desaparecer y ese seudónimo se ha ido para siempre, Me que era encanta. Iber. El blog ya no existe, se llamaba Las Vigilantes de Sueños. Si hay alguien que le conocía, pues era yo. Hola. Y ahí escribía mis relatos de fantasía, donde empecé ya a mostrar los relatos. Y claro, yo al principio tenía mucho miedo de ponerlos ahí. No porque me los robaran ni nada, sino por lo que la gente que lo iba a leer, que iba a opinar. Porque sí que a lo mejor también cuando la gente empezamos desde muy jóvenes a escribir, sí que hay como cierto miedo a y sobre todo a esa edad, a lo mejor de adolescente, que yo ahí lo veía mucho, de qué van a decir. Porque claro, también es como lo tomas todo como mucho más a pecho, por así decirlo. Y claro, había relatos, pues, que a la gente le gustaba, habían otros que también tenía críticas constructivas, y es normal. Aunque ahí en la adolescente vamos a decir que también dolían más, la incluso las críticas constructivas dolían un poquito más. Pero bueno, es en tal, seguía escribiendo en ese sentido. Y esa etapa también me enseñó mucho a eso, que ahora, por ejemplo, pues ya estoy con mi nombre, en tal. Me ayudó también y ahí también me enseñó a, por así decirlo, a mejorar mi escritura, porque dentro de esos años también, como ha dicho, es que lo ha descrito muy bien Rebeca. Al final, la escritura, muchos lo dicen: "Ay, es que tienes un don, un talento con el que has nacido", y no es así, es en tal, vale, puedes creer que tienes un don, que tienes más imaginación, y es verdad, hay muchos niños que tienen muchísima imaginación, pero al final, si ese don, si ese talento no lo vas practicando, te vas a quedar como estabas, es en tal. Sí, vas a tener mucha imaginación, pero claro, ¿cómo vas a narrar esa historia? Tienes que ir practicando en cómo usas la lengua, en cómo formas los diálogos, las descripciones, eso se va mejorando con práctica. Por eso es importante, porque muchas veces minimizamos mucho nuestros logros porque en la sociedad nos hemos visto, ay, es que esta niña o este niño es muy imaginativo, por eso se le da también escribir o dibujar, y es como tiene un don, y es como ahí nos están minimizando, por así decirlo, y al final nosotros mismos nos minimizamos, ah, pues esto no tiene tanto valor porque es solo un talento con el que ya ha nacido, y no es así. Porque hay niños que escriben o dibujan o tal, desde niños todos los días, por ejemplo, o no todos los días, pero hay que tenemos más tiempo, pues lo hacemos más y de forma más, sin pensar tanto en los errores, por así decirlo. Pero claro, lo has ido practicando día a día y eso también hay que tenerlo en cuenta. Incluso si lo hacéis ahora de adultos, que lo hacéis como hobby, tal, tú estás practicando esa narrativa, esas descripciones, esos personajes. Que sí, que a lo mejor tienes mucha imaginación, que eso también, la parte creativa está muy bien desarrollarla, pero también la parte de vamos a ponernos a escribir, a ver cómo puedo jugar con esa trama, porque eso se mejora con práctica. Por eso es lo que se dice, que hay gente que lo intenta una vez y dice, no me ha salido. Es que los primeros relatos no te van a salir bien, por mucha imaginación que quieras. Ese tal, yo sé, yo que he leído mis primeros relatos de ese blog y tal, pues vamos a ver, había que mejorar mucho. Yo lo tal, pero digo, pero gracias a esos relatos he aprendido. Yo doy gracias también a esa Isa, de que gracias a eso he aprendido, he mejorado. Las historias han ido creciendo conmigo. Claro, y aquí hay algo importante que dice Isa, con esto de la práctica. Recordemos que la escritura es un oficio y como un También. oficio hay que practicarlo. Tú no puedes agarrar a un carpintero, darle un cacho de madera y decirle, ¡hala, a trabajar! Sí, no, Claro, tienes que exacto. enseñarle y tiene que practicar. Y va a dañar muchos cachos de madera antes de que salga perfecto. Eso sí, luego será un artistazo con esa madera. Exactamente. Pero lo mismo ocurre, y aquí podemos Con meter eso. lo que quieran, escultura, pintura, lo que Sí, ustedes quieran. Cualquier cosa artística, incluso podemos meter algo un poquito más, para mí más complicado, cerrajería. O sea, esto era un oficio y había que practicarlo. Sí, no era exactamente. fácil estar ahí pinky pinky todo el día.
¿sí? Es que Esto es lo mismo. Imagínate tú, es igual que, y vámonos a otro sitio más lejano, la esgrima, pues ¿sí? fíjate, ahí también tienes que practicar. Al final es como Es dices deporte, tú, lo que pasa que sí que es verdad que los oficios que son más artísticos están un poco más estigmatizados, ¿no? De que como les creen que es algo como con lo que se nace y no, es en tal, sí, puedes nacer con más imaginación, con más creatividad, por así decirlo. Pero como dice Rebeca, es en tal, que si tú no lo practicas, que si no aprendes todo lo que conlleva el crear una historia, pues las historias van a seguir como al principio, es en tal, no vas a mejorar, vas a escribir a lo mejor malas historias, por así decirlo, pero porque no has practicado. Es como mira, cuando aprendemos a dibujar, que al principio, ¿cómo dibujamos? Monigotes, ya está. Nos salimos de la línea, pues con las historias igual, las primeras no van a ser buenas. exacto. Aquí voy a usar un ejemplo, un chico que a mí me encanta y seguro que los que nos están escuchando también. Rafa Nadal, ¿ok? A él cuando empezó era muy bueno, tenía un don, pero le dijeron que su cuerpo no estaba hecho para el tenis, ¿ok? La forma que tenía su cuerpo y por eso sufre tanto o ha sufrido tanto con las rodillas, ¿ok? No era para el tenis. Y él decidió, aún así, trabajar su talento, trabajar su don día tras día durante toda su vida. Y ha logrado lo que ha logrado, o sea, llegar a lo más alto porque practicó y siguió practicando, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo con la escritura. Lo que pasa es que quizás a veces no lo vemos porque no tenemos un torneo contra Federer para anotarlo, ¿vale? Pero aquí lo interesante es que de todo esto que estamos comentando, lo interesante es que tú te vayas poniendo tus propias estrellas, tú vayas poniéndote tus propias medallas, porque te las mereces, te Claro. las has ganado. Has escrito 1000 palabras más, has llegado a 10.000, 10.000, has llegado a 20.000, 20.000, y te lo juro que cuando llegas a esos sitios es como ¡guau! Y antes de contar la segunda anécdota, Sí, aprovechando lo que estamos hablando, ya no solo también celebrarlo cuando haya un logro grande, es en tal, por ejemplo, has terminado el libro, ya lo tienes preparado para enviarlo a editorial. Porque el tema de enviar a editoriales también es un mundo porque sabes que va a haber rechazos editoriales, que es lo más normal. A lo mejor tienes suerte, porque hay gente que tiene suerte, y a lo mejor a la primera, pues te dicen que sí. Pero ya el hecho de mandarlo, de atreverte a mandarlo, ya celebrarlo como un logro, independientemente de lo que te digan. Porque va, pero ya has hecho como ese cambio en el que te puedes recibir un sí o un no. Y eso no se atreve cualquiera. Entonces, para mí eso también es un logro. sí, 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 y no es pequeño. No, Eso te voy a decir que no es pequeño. Quizás escribir 100 palabras en un día puede ser una cosita pequeñita, o escribir 50, o haber corregido todas las comas que no pusiste, o todos los puntos y aparte que no pusiste, ¿sí? ¿Vale? Quizás eso, bueno, puede ser un logro pequeñito, ¿vale? bueno, Pero pequeñita la de el tema de la corrección, pequeñita a mí no me parece. no, pero digo, o sea, por ejemplo, has escrito, Sí, ¿sí? Y de lo que has escrito, imagínate que tienes, no sé, 5 páginas, ¿vale? Y de sí, repente te sientas y le corriges, pues, que la primera vaya en mayúscula, que el punto final esté puesto, pues eso quizás es un logro más pequeñito que enfrentarte a un sí o un no de una editorial, porque eso exacto. telita, ¿ok? Es mandarlo y mandarlo con tu mejor ilusión y mandarlo con todo, pero sin saber cómo termina la historia. Claro, Claro, es que eso es un logro mayúsculo. O sea, yo considero que eso es un logro mayúsculo. Pero tenemos que exacto. darnos, Por eso, que aunque incluso recibas el no, porque a lo mejor al principio, pues, empiezas con no, porque pasa muchas veces, que no te autocastigues, por así decirlo, porque te has atrevido a mandarlo. Que hay muchos autores que a lo mejor no llegan a ese paso por miedo, y es normal tener miedo de sentar, porque al final te vas a enfrentar al siguiente paso que te va a hacer para acercarte a ese sueño al que quieres de publicar a lo mejor tu novela. Y entonces vas a tener que enfrentarte a varias editoriales. eso es. Pero ya verás que cuando ya, si has disfrutado de este tiempo y celebrando, vale, ya he celebrado, ya he mandado a no sé cuántas editoriales y de momento me han dicho que no, pero lo he mandado.
ya sé que a estas, pues este no le interesa, porque muchas veces no es tanto por la obra, es porque a lo mejor no encaja con la línea editorial, porque en ese momento no encaja o no tal. Voy a Puede ser cumplir con su cuota. sí, o no cumplir con algo de su catálogo. Es en tal que a veces no es cuestión de tomarse personal estas cosas, porque ya llegará el día en el que encuentres a esa editorial para tu libro, que es lo importante. Pero de las editoriales ya hablaremos más adelante. Sí, más Ahora nos adelante. falta una Ah, anécdota. falta la segunda. Ay, se me ha ido Uy, la segunda anécdota, pero uy. se me había ido el nombre completamente. Bueno, aquí no va tanto de escritura, pero sí de formación, porque yo aparte también hago talleres y yo cuando empecé, pues también tenía como este miedo ya a mostrarme en este sentido, aunque ya era más mayorcita. Y claro, aquí también aprendí una valiosa lección porque, claro, digo, ¿cómo voy a hacer los talleres? Porque yo ya había hecho lo que era cursos de edición editorial y tal, y quería enseñar un poquito a lo que es más como escribir una historia, escritura creativa y emocional. Y claro, una de las cosas que tendemos mucho cuando minimizamos nuestros logros es tender a creer que la gente ya sabe lo que tú sabes y tú empiezas a explicar. Y luego, y claro, cuando terminas ese taller, sobre todo cuando terminé el primero, dije, ¡buah! Lo primero que pensé, a lo mejor se han aburrido, tal. Es el primer pensamiento, porque esto ya lo sabe todo el mundo. Y fue al contrario, es en tal. A la gente le gustó porque había muchas cosas que no sabían, Ujú. que habían aprendido dentro de ese taller. Es en tal que muchas veces tendemos a que muchas cosas de las que nosotros hacemos con mucha ilusión, aprendemos, estudiamos, tendemos a pensar que a lo mejor son de lo más lógico y que las demás y que no podemos enseñar a otras personas. Por ejemplo, cuando nos mostramos también en redes sociales a enseñar, ¿por qué voy a enseñar a esto si seguramente ya los escritores ya lo sepan todo? Como que te tiendes a meditar en ese logro al principio de ya todos lo saben. Y no, es en tal, tú también tienes cosas que enseñar, tanto dentro de tus historias em, como tú mismo, es en tal. Tienes cosas también que muchos escritores de tu mismo sector no saben, incluso aunque sean aunque estén en un punto del camino más adelante. Pero sí que es verdad que es otra forma que a mí me pasaba al principio de minimizar tus logros, el creer de que ya la gente de tu sector, en este caso escritores, ya saben lo que tú sabes y no es cierto. Y la gente también puede aprender de ti, igual que tú aprendes de otros escritores, tanto que están en un punto más bajo como de más alto. Ellos también pueden aprender de ti, de tu camino como escritor. Aquí al final podemos aprender todos un poco de todo. Sí, Y creo que estaría chulo que pudiéramos dejarles hoy, ¿ok? sí, La idea de que nos comenten, ¿sí? Si les apetece, que nos comenten alguna vez que les haya ocurrido que hayan minimizado sus logros, ¿ok? Porque al final creo que todos podemos aprender un poquito de todos los demás y podemos también crecer en ese aspecto y quizás ver cosas que a veces no vemos en nosotros mismos, bueno, porque obviamente estamos en nosotros mismos, así sí. que verlas desde fuera o verlas como un ejemplo y poder crecer y poder avanzar también hacia nuestro camino como escritores. Exacto. Así que esperamos que el que quiera nos comparta esa anécdota personal, porque todos y cada uno de nosotros tenemos cosas que aportar y enseñar a cualquiera, a cualquier escritor, porque todos tenemos ganas, esas ganas de aprender, de seguir aprendiendo para seguir escribiendo nuestras historias. Y con Así esto ya acabamos el programa. Y nos despedimos. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda siempre que para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Adiós.